Quiero que empecemos este estudio voy a darle el título con el que se conoce esta doctrina, hermanos, y es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos también es conocida como la doctrina de la perseverancia final de los creyentes en la gracia hasta que alcancen la gloria. ¿Este es el mejor nombre de esta doctrina? No estoy seguro. Sin embargo, hermanos, nos vamos a acoger a este término porque lo más importante es qué entendemos por perseverancia de los santos. Bueno, ya se lo dije brevemente, esta doctrina es esa doctrina que afirma que el creyente perseverará en la gracia hasta que alcance la gloria. Y es que quienes conocen un poco de cómo están formuladas las doctrinas de la gracia salvadora, sabrán que todas las doctrinas están planteadas de manera en que se note que Dios es el autor y le dan la gloria a Dios, pero a la última parece que uno fuera el protagonista. Recuerden, hermanos, las doctrinas de la gracia, cómo se han resumido. La primera es sí, no la expiación, la elección. Muy bien, la depravación total. Todo empieza con la condición del hombre. Segundo, la elección incondicional. ¿Y se nota quién está haciendo el asunto? Elección. ¿Quién? Dios. Tercera, el llamamiento eficaz. ¿Quién lo hace? Dios. Cuarto, la expiación limitada. ¿Quién lo hace? Cristo. Quinto, perseverancia. ¿Quién lo hace? El creyente. Perseverancia. Perseverancia de los santos. Por eso es que algunos, cuénteme entre ellos, objetamos un poquito esta designación. No nos parece la mejor, porque como que todo iba tan bien, Dios siendo el dueño de la salvación en todos los puntos, y aquí es lo que nosotros hacemos. Pero hermanos, colguémonos de las definiciones ya dadas, no vamos a controvertir con eso. Puede que existan mejores maneras de presentar la doctrina. El tulip se nos va a dañar, ¿verdad? Tocaría colocar otra letra ahí, bueno, ya usted sabe. Pero es solo superficialmente, porque cuando usted nota lo que abajo de ese título, perseverancia de los santos, se enseña, notará que estamos lejos de creer que es algo que está en nuestro poder hacer. Debemos esforzarnos más bien, hermanos, por entender qué dice esta doctrina, llámela como quiera. El punto es qué creemos bajo esta doctrina, en lugar de perder tiempo si se le debió dar un mejor nombre. Primero, hermanos, quiero que entendamos que la doctrina, o dónde cae la doctrina de la perseverancia de los santos en el orden de la salvación, llamado técnicamente Ordo Salutis. ¿Dónde cae? ¿Dónde podemos ubicar esta doctrina en todos los eventos, en esa cadena de los eventos que componen la salvación, tal y como la Escritura nos lo presenta? Esta hermosa doctrina va en toda la línea de aquella obra de salvación planeada por Dios, consumada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo en los elegidos. Esto significa que Dios, a quienes ha elegido de antemano desde antes de todos los siglos para salvación, a su tiempo los llama eficazmente por el Evangelio y por el Espíritu Santo, los llama a Cristo, concediéndoles vida nueva, fe y arrepentimiento para convertirse de todo corazón a Jesucristo.
A estos mismos Dios los aparta para sí, en principio, lo que llamamos santificación inicial, y constantemente los va santificando, lo que llamamos santificación progresiva, removiendo día a día la influencia y el dominio práctico del pecado en ellos. Y aquí, hermanos, entra nuestro tema, preservándolos con su poder a través de los medios de gracia y del Espíritu, manteniéndolos en la gracia hasta que lleguen a la gloria. ¿Yo ubico dónde cae este tema? O sea, cae en el tema de la santificación que progresa y cae entre eso y antes de la glorificación. Ya lo ubicó en el orden de los eventos de la salvación. Muy bien. ¿Qué dice específicamente esta doctrina? Pues como siempre, hermanos, quiero hacer la vía fácil y es relacionar el resumen que da nuestra confesión de fe al respecto y que usted puede tener en su teléfono y en el 17.1. En el capítulo 17 de la perseverancia de los santos 1, sin embargo la hermana creo que lo va a poner allí, pero va a quedar muy pequeño. ¿Qué dice en general esta doctrina? Hoy mi idea es, hermano, dar un panorama general, explicarle cuál es la naturaleza de esta doctrina para que nos ubiquemos y de aquí en adelante sepamos de qué estamos hablando. 17.1 de nuestra confesión de fe dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es Cristo, y ha llamado eficazmente y santificado o apartado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él, en este estado de gracia, hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, Dios, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. No vamos a estudiarlo paso a paso, hermanos, pero quiero que usted note, es uno de los asuntos más maravillosos, una doctrina maravillosa. No es una doctrina a la que hay que temer, hermanos. Es una doctrina que se nos dio para nuestra fortaleza y consuelo, y para que con más vigor sirvamos a nuestro Señor. Segundo, quiero que note la unión entre preservación y perseverancia. Esto va a dar luz en el camino que hemos trazado. En el orden de las obras divinas que acabamos de mencionar, lo que llamamos el Ordo Salutis, las obras divinas de la salvación, existen obras que son solo de Dios. Todo lo que cae bajo el nombre de monergismo, mono, uno, ergos, obra. La obra o la energía o el poder de uno solo. En este Ordo Salutis encontramos que existen unas obras que son solo de Dios, donde el hombre es completamente pasivo. Y hay otras obras en el Ordo Salutis que son provocadas y sostenidas por Dios
que demandan una participación del elegido. Todo lo que cabe bajo el sinergismo, sin, juntamente y ergo, obra. Escuche muy bien, yo no dije que hay unas obras donde Dios obra solo y el hombre es incapaz, ¿eso está bien? Y que hay otras obras donde Dios hace una parte y usted otra. Eso no es, ese no es el sinergismo bíblico. Algo así como que Dios pone la mitad y usted la mitad, o Dios pone una parte y usted completa. Porque mi pregunta es, ¿cuánto de nuestra parte le cabe a la conversión, por ejemplo? Siendo que usted es el que se arrepiente y cree. ¿Dios hace el 80 y usted el 20? Pero note, hermano, que aquí hay algo misterioso. Que aunque Dios es el que provoca y sostiene esa obra, es el individuo el que la realiza. Libre y voluntariamente, bajo la gracia. La elección, por ejemplo, la elección para salvación es una obra monérgica. Esa palabra no la busca en el diccionario. Es una obra monérgica, es decir, que el hombre no participó en nada para ser elegido por Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera existía. La elección fue hecha antes de los tiempos de los siglos. La elección es una obra solo de Dios. El hombre completamente pasivo. El llamamiento eficaz es solo obra de Dios, porque ningún elegido se llamó a sí mismo para ir a Cristo. Él lo eligió y lo llamó estando el hombre muerto en sus delitos y pecados. La regeneración es una obra solo de Dios, porque ningún individuo se puede dar vida espiritual a sí mismo. Sería tan ridículo, para usarlo como ejemplo, a Lázaro, que él mismo se dijera a sí mismo, resucita. Pues si estaba muerto. En la regeneración es una obra de Dios, donde el individuo es pasivo, porque si necesita vida es porque no la tiene. Dios, dice, es el que nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Nadie nace de nuevo haciendo una parte. Dios tiene que hacerlo todo. Él os dio vida, dice. La conversión, hermanos, es provocada por Dios, es vivificada por Dios, pero el hombre es quien se arrepiente y cree. Aquí es donde empieza el asunto a volverse misterioso, y dejémoslo así porque así lo plantea la Biblia. Quiere decir que es Dios quien provoca la conversión. Dios es el que provoca el arrepentimiento y la fe, la da, es más, la sostiene, pero el hombre es quien se arrepiente y cree. A esto es lo que le llamamos sinergismo bíblico. Sinergismo no bíblico es que Dios hace una parte y usted otra. El sinergismo bíblico es que usted hace, pero usted hace porque la gracia provoca y sostiene estas cosas. Pero igual usted es responsable de ejercerlas. La santificación es una obra de Dios que Él provoca, pero que la santificación, Dios provoca la participación del creyente, y donde el creyente participa con abnegación. Y de esta misma manera debemos entender la perseverancia de los santos, hermanos. Que no quede duda, la perseverancia de los santos es una obra de Dios que provoca nuestra perseverancia. ¿Quién persevera? Usted. El creyente persevera, pero es Dios que le provoca, le lleva a perseverar. Dios no es el que persevera, Él no tiene que perseverar para ser salvo. Es usted el que debe perseverar. Pero nadie lo haría. Nosotros mismos no somos eficaces guardadores de nuestra fe. Alguno pregunta entonces,
Entonces, ¿es monergista o sinergista? Hermanos, debemos entender lo siguiente, que no hubiera perseverancia del creyente en la gracia si no hubiera preservación de estos creyentes en la gracia por parte de Dios. Usted persevera porque Dios preserva. Dicho de otra manera, no existiera la perseverancia del creyente en Cristo si no existiera la perseverancia del amor salvador de Dios sobre ellos. ¿Por qué el creyente persevera? Porque Dios persevera con él. Porque Dios no lo suelta a él. Porque Dios lo preserva a él. Y por eso usted y yo perseveramos. Aunque usted y yo somos los que perseveramos, es Dios quien preserva. Y es Dios quien persevera en su amor electivo y en su amor salvador hacia nosotros, de tal manera que perseveremos. Que los creyentes deben perseverar en la fe para entrar en la gloria es bíblico. Todos los creyentes tenemos por mandato perseverar en la gracia si queremos entrar en la gloria, porque Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí no dice Dios, no, el que persevere será salvo. Es una verdad. Que todos los creyentes somos llamados a perseverar en la gracia es cierto, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿A quién le habla, hermanos? A los creyentes. Y se les da una orden, permaneced en Cristo, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahí está nuestra responsabilidad, permanecer. Que los creyentes perseverarán hasta el fin es un hecho, porque proféticamente Isaías 53:11 dice de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quiere decir que mañana, en el día de la gloria, cuando Él contemple todo el número de los que salvó, quedará satisfecho, hermano, porque no se le perdió ni uno. Pero es muy importante, hermanos, todo esto es verdad, usted es el que persevera, tiene que perseverar, de hecho perseverará si es creyente, pero muy importante, todos los creyentes perseveran y perseverarán porque Dios los guarda. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Luche como quiera con esta doctrina, tendrá que destruir este texto. ¿Qué tiene que pasar, según Juan 10:28, para que alguien, un creyente que está en las manos de Cristo, se pierda? Piense, el problema no está en lo que tiene aquí, es tan rebelde como puede. Es que se lo tiene que quitar de la mano de Cristo. Por eso no me gusta el nombre perseverancia de los santos. Porque ellos no están ahí por su fuerza. Es porque el Señor los tiene abajo de su puño. Tendrá que fracturarle cada dedo a las manos de Cristo para sacar un elegido de allí. El arminianismo piensa que puede fracturarle todos los dedos a Cristo cada tiempo, cada tanto, con un elegido. Pero no es posible hacer esto. El Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos es una obra de Dios que Él realiza, que Él sostiene
pero que provoca nuestra participación consciente, voluntaria y esforzada. La provoca. De hecho, si usted es uno de los que Cristo está preservando, el Señor provoca en usted una participación consciente, voluntaria y esforzada para andar en los caminos de Cristo. Pero hermanos, deseando ubicar la naturaleza de la perseverancia de los santos, quiero hacer el ejercicio de, en tercer lugar, establecer lo que no es esta doctrina para después entender lo que sí es esta doctrina. Así que en tercer lugar, hermanos, lo que no es la doctrina de la perseverancia de los santos, y nosotros tenemos que ser muy claros aquí y trazar bien la palabra de Dios, hermano, porque si hay una doctrina, bueno, ¿qué doctrina no ha sufrido en nuestras manos? Pero si hay una doctrina que no se entiende y que causa pavor en algunos círculos, es porque no se entiende la doctrina. Iglesias como nosotros a veces se nos cataloga como una secta, como una derivación de creciendo en gracia. No lo somos, es ofensivo. Es ofensivo. Nosotros tampoco queremos alinear a todos los que no son predestinatarios como Roma, aunque crean lo mismo que Roma. Hermanos, tiene que entender, generalmente, hermanos, cuando se analizan las doctrinas, uno debería huir de ridiculizar al oponente. Eso se llama hacer un muñeco de paja, ¿sí? Un muñeco. Usted lo fabrica y se pone a pelear con él y le gana. Pues qué sorpresa, hermanos, si usted lo hizo a su medida para poderle ganar. Tenemos que analizar bien qué es esto. Esta hermosa y consoladora doctrina tiene muchos enemigos. Unos enemigos que son enemigos porque no la entienden. Otros porque la ignoran. Otros porque le guardan sospecha. Eso me parece, no sé, yo prefiero que la salvación esté en mis manos. Otros porque, sinceramente, hermanos, esta doctrina ataca o asalta su fortaleza o su autosuficiencia. Hermanos, las doctrinas de la gracia raramente son desechadas porque no se entienden, sino porque nos pegan en el orgullo. Cuando usted viene acostumbrado a un sistema de creencia donde tú puedes, tú eres, tú consigues, tú visualizas, tú haces, tú logras, tú reclamas, y aquí se le dice, usted es salvo solo si Dios quiere. No es que usted no lo pueda entender, sino que lo ofende. Lo ofende, lo humilla. Porque ahora sí la criatura ocupa su lugar y Dios ocupa su lugar. Él está en el trono y usted es solo una criatura que depende de Él. Y Dios no le debe salvación a ninguno. A ninguno. Y si toda la humanidad hubiera perecido en pecado, gloria a Dios, porque no hubiera condenado a ningún justo. Y si se dignó salvar a un grupo de pecadores, gloria a Dios. Ellos tampoco lo merecían, pero allí se manifiesta su gracia, como en otros su justicia. Es que usted no vive como el centro de los planes de Dios. El centro de los planes de Dios no es el hombre. El centro de los planes de Dios es Cristo. Y todo lo hizo Dios para que Cristo fuera exaltado. Usted no es el centro, ni yo, el centro de los planes de Dios. Eso es una teología humanista que se nos metió no sé cuándo en la iglesia. Que tú eres importante, que tú eres el tesoro. El tesoro del cielo se llama Cristo. Y todo lo hizo Dios por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que si se pierde alguno, ¿sabe? Perdone que se lo diga así, no se perdió mucho.
Es usted el que depende de Dios. Es usted el que debería correr a la salvación. Gente dice, cuando encontré a Cristo, ¿qué antropocentrismo es este? Cristo no estaba perdido, el perdido era usted. Cristo lo encontró a usted. ¿Cuándo encontré? ¿Usted? Que hubiera dejado pasar 1000 vidas sin salvación, enredado en sus pecados, en su inmundicia. Usted es salvo solo porque Él se atravesó en su camino y lo trajo. Ese es el Dios de la Biblia. El otro es el invento con el que usted puede dormir. La salvación es de Dios. Una declaración antigua dice, esta doctrina de la perseverancia de los verdaderos creyentes y santos no es comprendida por la carne, es odiada por Satanás, escarnecida por el mundo, abusada por los inexpertos e hipócritas, combatida por los herejes. Pero la esposa de Cristo siempre ha amado esta doctrina con ternura y la ha defendido con firmeza, cual un tesoro de valor inapreciable. Si usted vino de un sistema donde se le enseñó que a cada rato su salvación se pierde y usted se encuentra con una doctrina así, usted solo puede poner su cabeza en el piso y llorar de gratitud. De gratitud. A menos de que usted se crea mucho. Y entonces, ¿qué va a llorar? Si al fin y al cabo usted es el dueño de su propia salvación. La doctrina de la perseverancia de los santos, no es la doctrina que dice que un individuo será salvo viva como viva. Escuche bien. La doctrina de la perseverancia de los santos no es la doctrina que dice que un individuo será salvo viva como viva. Hay expresiones que son verdad, pero dichas de una forma suenan mentira o suenan mal. La expresión salvos por siempre salvos, o que una persona que ha alcanzado salvación es salva para siempre, pese a todo, es una expresión cierta, pero que toca mirarla desde la perspectiva adecuada, o si no suena como falsa. Aquellos espíritus prevenidos con esta doctrina le dan la peor lectura a salvos por siempre salvos, la peor lectura, y nos acusan de enseñar que una persona, una vez ha confiado en Cristo para salvación, nunca perderá su salvación, haga lo que haga, viva como viva, crea lo que crea, ahora puede hasta vivir en pecado, al final será salva. Quizás para algunas sectas esto sea verdad. Sectas hoy enseñan que usted puede hacer una oración, repita después de mí, te recibo como mi Salvador. Y cual sacerdote católico, el pastor dice, ahora usted es salvo. Lo declaró ya. No solamente le dijo, le sirvió de mediador, sino que le declaró salvación a usted. Y ahora dice, ya es salvo, ya ganó el cielo. Y le muestran textos, ya no puede salir de ahí. Así que, y pastor, pero yo estoy viendo en pecado. ¿Hizo la oración? Sí. Ya es salvo. Ya es salvo. Ya es salvo. No que yo hice una oración, pero estoy en el mundo, pero todavía en mi corazón. Ya es salvo. Ya es salvo. Así, salvo siempre salvo, no es verdad desde esa perspectiva. No es verdad
Porque la obra de Dios en la salvación es una obra que salva. ¿Que salva? ¿Salva de qué? Ahí está el punto. Dios obra para salvar a un pecador, pero la pregunta es, ¿lo salva de qué? Usted nunca pudiera comprobar en la Biblia que Dios salva del infierno. Dios salva del pecado, porque el pecado lleva al infierno. Perfecto. Gente piensa que salvo es que ya no voy a entrar al infierno, pero aquí puedo vivir como quiera. No, amigo, no ha entendido nada del Evangelio. Usted está en pañales espirituales. La salvación es que Dios salva del pecado. Del pecado. Él es un salvador del pecado. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo del infierno. No, de sus pecados. Entonces, si la obra de Dios en la salvación es una obra que salva, no solo de la consecuencia final del pecado o condenación, sino que es una salvación de la influencia presente del pecado. Esto es, hermanos, que Dios al que regenera lo santifica. O si prefiere, al que Dios elige para salvarlo, también lo va liberando del poder del pecado. El cuadro que nos enseña la Biblia es que Dios, al escoger individuos para salvación, los atrae por el Evangelio. Escuche, al que Dios elige para salvación, lo atrae a Él por el Evangelio, lo santifica por su Espíritu, los lleva a la vida eterna sin posibilidad que este proceso se vea efectivamente frustrado. Salvo por siempre salvo, sí, pero el salvo que es siempre salvo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por la misma obra lograda y consumada de Cristo en el cruel madero. Segundo, la doctrina de la perseverancia de los santos no es la doctrina que hace a los creyentes gente descuidada o negligente con su propia fe. Alguno dice, es que si usted le dice a los hermanos que ellos son salvos, siempre salvos, entonces luego ya no van a venir a culto, luego ya no van a querer leer sus Biblias, luego no van a querer orar. Y usted no puede decirles nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero si ya soy salvo, Dios me va a llevar al cielo. Y entonces muchos pastores dicen, prefiero no explicarla así y mantener a sus congregaciones bajo un sistema de legalismo, porque es mejor mantenerlos asustados que confiados. ¿Ya? Hermano, yo entiendo que esta doctrina debe ser bien entendida. Pero por otro lado también sé, hermano, que el que quiera tomar la Biblia para vivir una vida licenciosa, lo va a hacer con esta doctrina o con cualquiera que se le ocurra. Si una persona, cuando escucha esto, que un salvo jamás dejará de serlo y que perseverará hasta el fin, y esa doctrina lo incita a pecar, querido, usted no ha nacido de arriba. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere es pecar sin consecuencias. Esa es su mejor prueba de que usted no está entre los que Cristo ha comprado. ¿Por qué? Porque si usted tuviera un corazón para Cristo, esta doctrina de que jamás se perderá, más bien le estimularía a vivir para Él, no para vivir en pecado. Si una persona, piensan algunos, al haber venido por la gracia, la fe de Jesucristo, y sabe que jamás se perderá, entonces se volverá negligente como cristiano, dejará de obedecer, dejará de vigilar ante la tentación y el diablo, se hará un creyente mediocre porque al final ya logró el objetivo. ¿Cuál era? Ser salvo, o sea, del infierno. ¿Pero es esto verdad? Quizás para quienes no están en la gracia o los creyentes negligentes, esta lectura les parezca conveniente. Sin embargo, quien ha sido alcanzado por la gracia salvadora, entiende que ahora,
habiendo recibido el beneficio de la muerte de Cristo, ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Mire, hermanos, así se vive. El mismo apóstol que una vez dijo, porque estoy seguro que nada me separará del amor de Cristo, fue el mismo que dijo, he trabajado más que todos. ¿Qué le dice eso, hermano? ¿Que el estar seguro de su salvación lo hizo negligente? No, hermano. Yo le pregunto a usted, hablemos de la negligencia. Devuélvase a la época de las guerras, de los ejércitos, donde era espada, escudo, a mazo. Yo le pregunto a usted cómo pelearía mejor. Si antes le digo, entre a la guerra, yo no sé si usted va a ganar o perder, salir con vida o no, pero pelee con fuerza. O si le digo, pelee con fuerza porque usted sale vivo. ¿Cómo pelea mejor? ¿Sí ve que la táctica del miedo no funciona, hermanos? La táctica de la seguridad funciona. Cuando usted sabe que no se perderá, usted, lejos de ser negligente, se volverá más activo en el Señor. ¿Entendió el razonamiento? No se deje engañar por el diablo. Los únicos que se vuelven negligentes cuando entienden esto son los que no han entendido nada. Los que quieren perseverar en su pecado. Y entonces esta doctrina o cualquiera les va a servir como pivote para eso. La doctrina de la perseverancia de los santos no es la doctrina que dice que un individuo salvo jamás caerá. Cuidado, hermanos, porque así como muchos piensan muy bajito de esta doctrina, otros le dan a esta doctrina un significado que no tiene. Piensan que al colocarla en un lugar, llamémosle más alto, la van a honrar mejor. Y es aquellos que piensan que una vez un individuo elegido venga a Cristo, será salvo y será preservado de toda caída, desvío y tropiezo en la vida cristiana. Y entonces es muy fácil. Si cae, no es de Dios. Usted y yo nunca somos jueces buenos para determinar quiénes son los salvos. Solo podemos guiarnos por las obras y por lo que parece. Ciertamente es la meta que jamás ningún creyente caiga en pecado escandaloso, en pecados de desvío, de incredulidad o tropiece. Y no solo eso, sino que tropiece para él mismo, se dañe y dañe a otros, etc. La meta es esa, hermanos. Pero la doctrina de la perseverancia de los creyentes en la gracia jamás afirma que un individuo no caerá. Lo que afirma es que un individuo no caerá definitiva ni finalmente de la gracia. En otras palabras, esta doctrina no afirma que un creyente no puede tropezar, caer y desviarse temporalmente. Lo que dice es que al final la gracia triunfa y ese individuo, por la gracia de Dios, volverá. Lamentable y tristemente, creyentes pueden caer en pecados graves y por algún tiempo permanecer en ellos, tiempo en el cual sembrarán las desgracias que los acompañarán hasta el día de su muerte. Sin embargo, por la misma gracia salvadora y a causa que la simiente de Dios no puede ser destituida en un alma, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Recuerde lo que el Señor le dijo a Pedro: he aquí, Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo. ¿Pasó eso, hermanos? ¿Pasó de la forma más grosera que se puede? Sí, hermanos. Pero el Señor dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y pasó eso, hermanos? Sí pasó eso también. Es una caída horrible, hermanos. Pero también el Señor dijo, oraré para que tu fe no falte. ¿Y quién está orando? Aquel a que el Padre nunca le niega una petición. Finalmente, hermanos, la perseverancia de los santos no es la doctrina que hace a los creyentes confiados en sí mismos. O sí, hermanos, la doctrina de la perseverancia nos hace confiados, pero no en nosotros mismos. Mira, hay algo sutil. Ya después lo voy a desarrollar con el tiempo. Pero mire, hay una forma sutil de destituir esta doctrina. Esta doctrina, perseverancia de los santos, no es la doctrina. Usted dice, ay, pero yo creía eso. Bueno, corrija. No es la doctrina que dice que un creyente perseverará, ya que Dios le proveerá de fuerzas suficientes para perseverar. Que Dios está dispuesto a mantener la provisión para su fe con la condición que Él cumpla con su deber. ¿Creía eso? Espero que no. Es arminianismo, hermanos. Es decir, si Dios lo preservará, Dios lo hará perseverar con su poder. Dios va a mantener en usted la fe a condición que usted cumpla con su deber. Ay, Señor, esto no es ninguna doctrina de la gracia. Sería una cosa horrible despertar cada día y vivir cada día con la incertidumbre, hermanos, de que si he cumplido la condición adecuada para que Dios me siga dando el suministro de la fe. Yo le doy fuerzas para que persevere y lo voy a mantener ahí, a condición que usted cumpla con sus deberes. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? No solo que perderíamos nuestra salvación, sino que cada día lo haríamos, cada momento. Hablemos del devocional de hoy, hermanos, de usted, devocional personal. ¿Lo hizo? Algunos tendrán que decir, no alcancé. Perfecto. ¿Y los que lo hicieron mejor? ¿Qué tal la actitud con la que está recibiendo hoy la palabra? ¿Qué calificación le da? Hermanos, si Dios nos pusiera como condición, o sea, que dependa, ¿me hago entender? Que Él diga, si cumple, lo tengo, si no cumple, lo suelto. Hermanos, eso no es ninguna doctrina de gracia. Esa es una doctrina del logro. A que usted y yo debemos hacer, téngalo por cierto, pero nunca como la condición. Nosotros obramos por respuesta, no por condición. Porque si el Señor nos dice, y te preservaré en tanto que, ahí, hermanos, se quiebra toda esperanza. Pero también hay algo, hermanos, de esta manera puede sugerir que un individuo es el propio artífice de su perseverancia, porque puede razonar así: ¿de qué serviría el poder de Dios, los medios de gracia? Al fin yo los hice efectivos con mi obediencia. Al final, él pudiera decir, fue por mi obra que perseveré. Finalmente, hermanos, como parte de esta introducción, ¿qué sí es la perseverancia de los santos? Bueno, en esto me voy a dedicar unos domingos, solo quiero ubicarlo.
es aquella doctrina que es consecuente con la obra de redención. Es consecuente. Es decir, piense en la obra de redención desde el inicio, que inicia en la predestinación, hasta el fin, que termina en la glorificación, ¿verdad? Note que la perseverancia de los santos es la doctrina que es consecuente con la redención o con la obra de la redención. Sígame, por favor, en este razonamiento. Es un test que le quiero hacer y sígame, por favor. No lo quiero envolver en preguntas, solo quiero hacerle preguntas sencillas para que note que la doctrina de perder su salvación no cuadra en el esquema bíblico. ¿Quién es el que salva? Seguro que todo aquel que conozca las Escrituras afirmará que Dios es el que salva, que uno no se salva a sí mismo. ¿Alguno es salvo por obras, es decir, por su obediencia a la ley? ¿Alguno piensa que Dios le va a medir sus obras y resultado de salvación o condenación? No. ¿Por qué? Porque toda persona es salva por gracia, mediante la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se jacte. Muy bien. La fe con la que nos abrazamos a Cristo para salvación, ¿es algo que surge de la naturaleza del hombre o es algo que Dios da al hombre? Dice la Biblia, a vosotros es concedido que creáis. Sin duda, hermanos, que nosotros somos los que creemos. Pero ¿cómo apareció la fe en nosotros? Pues es un don de Dios, dice la Biblia. Le sigo preguntando. O sea, hasta ahora vamos muy bien. ¡Qué bien! El sacrificio de Cristo en la cruz cubre parcial o temporalmente del pecado o cubre totalmente del pecado. ¿Qué piensa usted? Cristo, la sangre de Cristo cubre todo pecado, limpia toda maldad o la mitad o un porcentaje. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando el hombre cree en Cristo, ¿recibe vida eterna o temporal? Piénselo. Se está envolviendo en los dichos de sus labios. Cuando el hombre viene a Cristo, Dios le da vida eterna o temporal. Eterna. ¿Ya vio lo que dijo usted? ¿Y cuándo perece entonces lo eterno? Nunca. Entonces, bajo esta estructura que le acabé de nombrar, ¿en dónde vio que se pierde un creyente? ¿En dónde vio que se pierde alguien por el que Cristo murió? ¿Sí ve que esa ficha no cuadra? Es como tener una ficha de otro rompecabezas y quererlo ajustar a este solo porque usted quiere. No le va a casar, ni en tamaño ni en figura, no casa. Porque si usted se dio cuenta, en ninguno de los razonamientos anteriormente dichos está la posibilidad de que un creyente se pierda. Usted dirá, pero yo he conocido gente que hizo la oración, miembro de la iglesia. Yo he conocido gente cristiana que hoy ya no está. Lo que usted ha conocido son profesantes. Porque el creyente nunca será arrebatado de la mano de Cristo. La prueba es que nunca fue arrebatado de la mano de Cristo. Hermanos, la cadena de oro de la redención, ¿entiende cuál es eso? La cadena de oro, y a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. La cadena de oro de la salvación no se rompe en ninguno de sus eslabones, o se rompería en cualquiera de ellos. Pero recordemos que a los que predestinó, a estos mismos también llamó. A los que llamó, a estos mismos justificó. Y a los que justificó, a estos mismos glorificó. No se rompe, nunca se rompe. La perseverancia de los santos también es aquella doctrina que afirma que Dios cumple su pacto.
Las frases carismáticas, con respeto lo digo, a veces me llenan de asombro y un poquito me dan de gracia un poquito. En las arengas carismáticas se le ve diciendo a la gente, Dios tiene un plan contigo y nunca será destruido. El plan, ¿verdad? El plan. No es casualidad que tú no sé qué, ¿verdad? Dios es fiel a sus promesas. Ahora use esas mismas palabras y aplíqueselas a la salvación y verá que dicen, no, el hombre pierde la salvación. ¿Sí me hago entender? Pero están diciéndole que Dios cumple su pacto, que Dios cumple sus promesas. ¿Las cumple o no? Pues le diríamos a ellos. ¿O cuáles son? Las que cumple son las de salud, dinero, amor, prosperidad. Esas sí las cumple. Pero desde la salvación no cumple sus promesas. Porque los llama a la salvación y luego los destituye. Yo espero que el corazón de un carismático sea mejor que su cabeza. Aquel pacto de redención. ¿Cuándo fue hecho el pacto de redención? Muy bien, no hay una fecha. Ustedes no me digan, en el 312. No. Eso fue un concilio. Pero el pacto de redención fue hecho en la eternidad, donde, por ponerlo gráficamente, se sentaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a planear la salvación. Es una forma de decirlo, ¿no? De los elegidos. En el pacto de redención, Él se comprometió, juramentándolo, a salvar a un pueblo en Jesucristo por gracia. Pacto se llama. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. Esas son las condiciones del pacto. ¿Sí nota? No dice, procurará hacerlo todo para salvarlo, lo intentará, o porque Él dejaría salvable a su pueblo de sus pecados. No, aquí ¿qué dice? Salvará. Ese es un ancla al que usted se abraza, hermano, porque usted dice, Él dijo que salvará. Cristo no haría su mejor esfuerzo. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Luego en Juan 6:39, le estoy describiendo como las estipulaciones del pacto y cómo se fue cumpliendo, nos señala lo que este Jesús dijo. Y esta es la voluntad del Padre. Momento. Cristo era consciente de cuál era la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre, Jesús? El que te envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Muy bien. O sea que Dios te reveló su voluntad, que tú eres el que va a salvar al pueblo de sus pecados y que tú no dejarías que se pierda nada. ¿Estamos claros, Jesús? Estamos claros. Muy bien. ¿Dejó caer a alguno de los que el Padre le dio? Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Y así con cada uno de los elegidos, la doctrina de la perseverancia de los santos nos muestra cómo Dios en Cristo cumple su pacto eterno y nos señala cómo Cristo será honrado en esto. Dos asuntos más para terminar. La doctrina de la perseverancia de los santos es aquella doctrina que nos muestra que la voluntad de Dios se sobrepondrá. La voluntad de Dios se sobrepondrá. En Isaías 51, 7 y 8 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Dios se comprometió, hermanos, a destruir a los enemigos de nuestra alma.
y hacer valer su justicia y su salvación por los siglos de los siglos. Aquí hay muchos padres que le han prometido cosas a sus hijos y se las han cumplido. ¿Sí o no? Y podemos decir que yo recuerde todo lo que le prometí, se lo cumplí. Bueno, si vosotros siendo malos podéis cumplir vuestras promesas a vuestros propios hijos, ¿Dios no cumplirá lo que se comprometió a hacer? ¿No? O sea, hermano, ¿usted le queda grande a Dios? Ay, hermano, Él ha lidiado con gente más difícil que usted. Si Dios quisiera, hoy pondría su frente a tierra. Si hoy Él mismo quisiera, todos los que se están durmiendo quedarían postrados ante el Señor. Es usted el que debería temblar, porque Dios no ha hecho conmigo así. Es usted el que debería rasgarse el alma, diciendo, ¿por qué no tengo mi frente en el piso? Porque si Él quisiera, levantaría hijos de piedras. Él se sobrepondrá. Es una salvación por siempre. Ni hombres ni ángeles la destruirán. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Ya dónde ubicó este texto? Al final, ¿verdad? En el juicio final. ¿Ya se fue allá? ¿En el juicio final? Muy bien. Y el rey le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un momento, pare ahí. O sea que el Señor sabía quiénes iban a habitar esas casas. ¿Lo notó, hermano? Yo sé que es una hora pesada, pero sígame el argumento, eso le sirve. Mañana Satanás viene con una duda a su corazón, con una incredulidad, con un pecado. Y cuando usted necesita echar mano de una herramienta, no la encuentra. ¿Qué ve en estas palabras? El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él preparó esos lugares antes de la fundación del mundo para personas específicas que las tiene en el juicio final. ¿Cómo sabía que ellos iban a llegar ahí? ¿Por qué les hizo moradas justo a ellos? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo pudo hacer algo antes cuando ellos ni siquiera existían? ¿Cómo lo hace? Mire, si usted me diera a mí el construir una casa, vamos a suponer que soy recién casado, yo digo, pues hagamos como 4 o 5 cuartos, no sé. ¿Qué tal el Señor nos dé 5 o 6 hijos? ¿O qué tal no nos dé ninguno? Pero entonces yo preparo de antemano y hago más o menos lo que quiero, pero no sé exactamente. Pero usted dice, mire, voy a hacer una casa con 3 cuartos, este para Juanito, este para Pedrita y este para Tatianito. Entonces, hermano, mire, usted dirá, ¿pero qué certeza es eso? ¿Cómo es eso? ¿Usted cómo puede hacer algo tan específico? ¿Me hago entender? Pero Dios sí lo hace. ¿Sabe por qué Dios sabe quién se va a salvar? Porque Él lo decretó. Por eso lo sabe. Porque Él dijo, Él será salvo. Le preparé una morada a Él. ¿Y sabe quién va a estar ahí el día final? Pues Él. Y le va a decir, le preparé morada a usted. Y uno dirá, pero ¿cómo sabías que iba a llegar? Es que yo ideé el plan. No se pueden perder. 1 Corintios 1, 7 y 8, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, escuche, el cual también
os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué texto maravilloso. Usted y yo estamos esperando la manifestación de Jesucristo, el cual nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles a la venida de Cristo. Cuando Él venga, nos hallará irreprensibles a los que estén en ese plan. Finalmente es aquella doctrina que al final le dará toda la gloria a Dios en la salvación. Isaías 42, 7 y 8, hablando proféticamente del ministerio de Cristo, del siervo de Jehová, dice: para que abras los ojos de los ciegos. Mire, desde mucho antes se le había dado una tarea a Cristo. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Mire dónde está esto de no darle la gloria a otro, sino en el contexto de la salvación. Él dice: yo lo haré, yo salvaré, y no compartiré esa gloria con nadie. Con nadie. Esa gloria que le pertenece por haber sacado de la cárcel a los presos, darle ojos a los ciegos. Esa gloria que Él tiene por rescatar al perdido, por levantar a un muerto espiritual, por llamar eficazmente, esa gloria Él no la compartirá con nadie. Esa es su gloria, salvar. Es su gloria. Nadie podrá levantar el día final diciendo: Señor, pero al menos, yo me dispuse. Le va a decir: sí, papá, con la disposición que yo le di. Porque yo fui el que produjo en usted el querer como el hacer por mi propia voluntad. Por eso usted oró, por eso usted se congregó, porque por la abundancia de mi misericordia, usted entró cada día en mi casa y adoró por mí, fue por mí, no por usted. Y de vez en cuando Dios nos suelta un poquito para que usted empiece a nadar con sus fuerzas, para que Él diga: ¿cómo es? ¿Cómo es, Señor? Yo puedo, yo soy el campeón, ¿cómo es? Yo soy de los que nunca desde que Cristo, nunca me unté de ningún pecado escandaloso. Solo porque Dios no quiso. No fue usted, santurrón. No fue usted. Usted tiene el mismo potencial en su corazón que Judas. Y yo también. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Cuando la Biblia nos diga, cuando un hermano cae, la Biblia no dice: mire cómo, y diga: mire, pero ¿por qué él? Y yo, no, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma materia prima. Deje de creerse más de lo que es. No somos mucho. Eso todavía es mucho para nosotros. No somos nada sin la gracia del Señor. Esa gloria Él no la compartirá con nadie. Nadie va a decir: Señor, de que hubiera servido que Cristo entregara su vida en la cruz. Si yo no creo, pues me hubiera perdido. Pues sí, pero ¿con qué fe creyó? ¿Con la que yo le di? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche, mas por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús, no por ti, no por tu libre albedrío, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe cuál es la posibilidad que alguien que cooperó en su salvación llegue al cielo? Primero me gusta a mí la sandía que eso. No hay posibilidad. Nadie que cooperó con su salvación llegará al cielo. Nadie, porque no existe. No existe el tal. Termino este sermón citando una declaración antigua. Está tan fuera del lugar decir que esta seguridad de la perseverancia puede hacer vanos y descuidados a los creyentes verdaderos, que por el contrario, esta doctrina es una base de humildad, de temor filial, de piedad verdadera, de paciencia en toda lucha, de oraciones fervientes, de firmeza en la cruz y en la confesión de la verdad, así como de firme alegría en Dios. Y que la meditación de este beneficio, de esta doctrina, es para ellos un aliciente para la realización seria y constante de gratitud y buenas obras, como se desprende de los testimonios de la Escritura y de los ejemplos de los santos. A Dios sea la gloria. A Dios únicamente sea la gloria por la salvación de su pueblo. Oremos.